Hola, buenas tardes. Pues vamos a estar iniciando lo que es el webinar de hoy. Le queremos dar las gracias nuevamente por conectarse con nosotros, a nuestros clientes de alchavo.com. Conocemos la ansiedad que puede causar, ¿verdad?, lo que es el pago del bono de Navidad en medio de la pandemia. Es por eso que invitamos al abogado laboral, el licenciado Quintana, para que nos dé un resumen desde la perspectiva laboral, y luego vamos a estar con la contadora Anabel Rosario, para que nos comparta cómo se va a estar trabajando lo que es el bono de Navidad en alchavo.com, y luego finalizaremos con lo que son preguntas y respuestas. Escriban sus preguntas en el chat y al finalizar estaremos contestando las mismas. Así que sin más, licenciado, puede comenzar. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias al Chavo por siempre mantenernos al día, ¿verdad?, a los clientes y en este esfuerzo de llevarles las cosas más recientes y las cosas que siempre nos preocupan en este campo tan complicado del derecho laboral. Obviamente estamos en la cercanía de noviembre 30, que es la fecha en que la fecha límite para presentar las solicitudes de exención, y en ese contexto queríamos tocar con ustedes varias cosas, ¿verdad?, varios aspectos básicos de este proceso, tanto del pago como de la exención. Noten, ¿verdad?, que la reforma laboral nos ha cambiado bastante el juego de pelota, y también tenemos que tener presente que hay varias fuentes de derecho que inciden sobre esto. Hay unas fuentes que son obligatorias o vinculantes, como son, por ejemplo, pues la ley y el reglamento del Departamento del Trabajo sobre el bono, que lo vamos a repasar y lo vamos a también a incluir. Y hay una fuente nueva, ¿verdad?, que quizás muchos de ustedes no conocen o están relacionados, que es una fuente persuasiva, no es una fuente vinculante porque no tiene fuerza de ley, pero está ahí y es emitida por el Departamento del Trabajo, que es quien en última instancia va a considerar y a evaluar nuestras solicitudes, ¿verdad? Y ha establecido una serie de opiniones sobre ese proceso que están recogidas en una cosita que se llama la Guía para la Interpretación de la Legislación Laboral, ¿verdad? A modo de resumen, pues las fuentes de derecho aquí son la ley 148 del 30 de junio del 69, el reglamento 9003, que es este que está por acá, ¿verdad?, que en su versión más reciente, ¿verdad?, se emitió el 18 de septiembre del 2017. La guía para la interpretación de la legislación laboral, que es ese documento que está por acá, que se emitió el 8 de mayo del 2020 y se publicaron por el Departamento del Trabajo. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con este papelito, pero este papelito salió esta semana. Y es un aviso que se publicó a todos los patronos que interesen solicitar la exención. Y básicamente lo que hace el aviso es que recoge las disposiciones más importantes de la ley y nos aneja la hoja de trámite, la hoja de entrega, que el Departamento del Trabajo va a usar como hoja de cotejo y como portada, como ¿verdad?, introducción para el manejo de esa solicitud de exención que usted puede llevar. Quiero recorrer con ustedes las áreas más importantes de la ley, del reglamento y de la guía. Tenemos obviamente, aquí lo que le queremos dar es un sabor de cuáles son esas dinámicas donde podemos tener problemas e inconvenientes. Las guías son muy convenientes para hablarnos de varios errores comunes en las solicitudes de exención. Mi invitación es que las repasen, las pueden bajar de internet. Si usted busca guías para la interpretación de la legislación laboral, en Google lo va a girar rápido. La va a poder descargar. Y de la página 94 a la 107 es que están las disposiciones sobre el bono de Navidad más importantes. Como sabemos, la legislación laboral fue enmendada por nuestra reforma laboral y en ese momento se crearon, ¿verdad?, unos tiers para el pago del bono. Los empleados que estaban trabajando con usted al 26 de enero del 2017 se van a mantener con los criterios para el pago del bono que estaban vigentes antes de la reforma laboral, que en resumen son las famosas 700 horas dentro del año bono, que decursa de octubre 1 del año anterior a septiembre 30 del año en que se está haciendo el pago. Y las 700 horas están amarradas para esos empleados que estaban trabajando antes de la aplicación de la reforma laboral, con el criterio del % del bono, que para esos empleados, ¿verdad?, cuando estamos hablando de patronos que tienen 16 empleados o más, estamos hablando de un 6% del salario, usando como un tope un máximo de $10,000. Por lo tanto, el bono máximo son 600, pero el empleado con ganarse 10,000 ya se podría llevar los 600. Y si el empleado trabaja en un patrono con 15 empleados o menos,
pues el bono varía, perdón, con 14 empleados o menos, el bono 15 o menos, porque 16 o más es el bono grande, 15 o menos, nos quedamos en el 3% con el mismo tope de 10,000, por lo tanto el bono máximo serían 300. Noten que en los empleados contratados a partir de la fecha de la vigencia de la ley, de la reforma laboral, de la ley de transformación y flexibilidad que se aprobó el 26 de enero del 2017, la fórmula es diferente. Primero, el criterio de elegibilidad dentro del año bono va a requerir que el empleado haya trabajado 1.350 horas, ¿verdad? E igualmente, el bono se calcula diferente porque el porciento es 2% del salario del empleado, pero el tope no está en el salario a considerarse, el tope está en el bono mismo. Eso tiene como consecuencia que como el porciento es más pequeño y el tope está en el bono, el empleado para llevarse los 600 pesos, un patrono que tiene, ¿verdad? El número de empleados requeridos, ¿verdad? Que son los dos tiers, pero aquí el tiers es 20 o menos y 21 o más. Si tienes 21 o más, que sería el 2% igualmente, el tope es de 600 pesos, pero el tope está en el bono. Pero para yo ganarme los 600 pesos, llevármelo, tengo que haber generado en salario $30,000, porque $30,000 en el año bono es lo que me cuadra 600 pesos cuando miro el 2% de 30,000. O sea que si gané menos de $30,000, no me voy a llevar los $600. Igualmente, si el empleado trabaja en un patrono que tiene menos 20 empleados o menos, en ese sentido, el año bono, si trabajé las 1.350 horas, el tope está en el bono y el tope sería $300. Y por supuesto, aquí la clave está en que la fórmula es diferente y la fórmula de elegibilidad en cuanto a horas trabajadas difiere dependiendo del momento que lo contraté, y también la fórmula del porciento del bono difiere. O sea, hay que hacer la matemática, y un empleado que trabajó las 1.300, que fue contratado después de la vigencia de la reforma laboral, pero que se ganó $24,550, pues se va a llevar el 2% de $24,550, no se va a llevar 600 pesos automáticamente. Claro, siempre y cuando tenga 21 empleados más. Claro, usted se los puede pagar voluntariamente, con eso no hay ningún problema, pero es importante que tenga consciente esa diferencia o presente esa diferencia. Hay una fórmula, obviamente, que la ley establece, que dice que el total de las cantidades pagadas por concepto del bono no excederá del 15% de las ganancias netas anuales del patrono, habidas dentro de lo que llamamos el año bono, ¿verdad? 30 de septiembre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año que corresponde al bono. Y dice que al computar el total de horas trabajadas por un empleado para recibir los beneficios de esta ley, se deberán contar aquellas horas trabajadas para un mismo patrono. El reglamento nos aclara varias cosas en cuanto a eso, que las vamos a discutir al final. Y es muy importante entender eso. En términos de la exención, en términos del cómputo del pago, la ley te dice que para determinar las ganancias netas en su artículo 1, se excluirán el importe de arrastre de la pérdida neta de años anteriores y las cuentas a cobrar que no hayan sido pagadas al concluir el periodo cubierto por el estado de situación y de ganancias y pérdidas. Dice la ley también que ese bono de ese primer año del empleado es el 50% de lo dispuesto en ley. O sea, que usted hace el cálculo y le pagaría la mitad. Hay una controversia, ¿verdad?, sobre si eso es el primer año que yo soy elegible al bono o el primer año de empleo. Si el primer año de empleo yo no fui elegible al bono, pues alguien podría decir, pues entonces es el primer bono. Bueno, la ley lo que habla es del primer año, no habla del primer año de elegibilidad. Así que si durante el empleado no fue elegible durante el primer año para el bono porque no llegó a las 1.350 horas, pues entonces ya el segundo año es el segundo año de trabajo. Por lo tanto, en ese sentido le tocaría el bono completo. Esa controversia no está del todo resuelta, pero interpretándola conservadoramente, esa sería la forma de verlo para evitar una reclamación. La ley tiene un lenguaje que no tenía antes, que dice que este bono constituirá una compensación adicional a cualquier otro salario o beneficio de otra índole que sea acreedor el empleado. El patrono podrá acreditar contra dicha obligación cualquier otro bono previamente pagado al empleado durante el año por cualquier concepto, siempre y cuando le haya notificado al empleado por escrito de su intención de acreditar dicho otro bono al pago del bono requerido por esta ley. El reglamento del bono de Navidad, el reglamento 9003, nos dice que esa notificación yo tengo que hacérsela dentro de los 5 días siguientes a que yo le pago a ese empleado, por ejemplo, ese bono de verano o ese bono del Día de las Madres o un bono de productividad. Le tendría que decir, yo me reservo el derecho, dentro de los 5 días después del pago, yo me reservo el derecho de acreditar este pago con respecto a mi obligación de pagarte el bono legal bajo la ley 148 del 1969, para que sea válida esa reserva de derecho de girarlo en contra a esa obligación legal.
Eso es bien importante que lo entendamos. La ley también ahora flexibiliza la fecha del pago del bono. El bono antes se pagaba del 1 al 15 de diciembre. Ahora la ley es clara que se puede pagar entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Pero el reglamento nos aclara y las guías también que yo realmente puedo pagar el bono antes sin que eso sea una violación a la ley. Y las guías tienen una disposición sobre eso. Claro, si lo voy a pagar fuera de la ventana, pues en teoría tendría que notificarle al empleado si es que me voy a reservar el derecho de acreditar ese pago que estoy haciendo voluntariamente por otro concepto al derecho del bono de Navidad, o meramente pagarlo antes, porque la ley, la intención de la ley, según dice, de flexibilizar el pago, según dice el reglamento y la guía, no prohíbe que yo le pague el bono antes si deseo así hacerlo. Y hay unas disposiciones específicas, unos pronunciamientos específicos sobre eso. Sigue habiendo una penalidad en cuanto al pago del bono. Si yo pago el bono, no lo pago el 15 de diciembre, como se supone que lo pague, pues el bono me va a coger una penalidad de bono y medio. Y si llega el 30 de junio y no lo he pagado, ¿verdad? Pues entonces tengo doble bono en ese sentido. O sea que la penalidad va a diferenciarse de si lo pago luego del 15 de diciembre, que tendría penalidad de bono y medio, y si llega el 30 de junio del año siguiente y no lo he pagado, pues sería doble bono. La ley establece que el Departamento del Trabajo adopta reglas y reglamentos al respecto. Los ha adoptado, como le dije, el reglamento 9003, y también para requerirle al patrono que le suministre bajo juramento la información, los libros de contabilidad y lo que fuere, e investigar y examinar por conducto de su subalterno los libros y las cuentas para determinar la responsabilidad de esto para con los empleados al amparo de la ley. Noten que la exención sigue siendo el 30 de noviembre, pero hay un cambio muy interesante. Yo puedo seguir usando, como antes la ley disponía, el año bono, dentro del año bono, ¿verdad? Yo buscar ese estado financiero que refleje pérdidas para eximirme del pago total o parcial. Puedo seguir usando el año bono, que es el que decursa del 1 de octubre al 30 de septiembre, o la ley me permite yo usar mi año económico. Eso no era así antes. Desde el 2017 para acá lo puedo hacer. Tengo que tener presente algo. Y hay unos errores comunes que las guías discuten, que tengo que asegurarme que ese año económico es de 12 meses, porque si es de si es de 365 días, porque si no, si estoy usando un periodo menor, me van a denegar la exención, porque si no tengo un periodo menor, ya sea porque hay un cambio corporativo o porque la empresa lleva menos tiempo, por decirlo así, de fundada, pues tengo que irme por el año bono, no puedo usar mi año económico. Eso es bien importante que lo entendamos. Pero noten que desde el punto de vista contable, ¿verdad? Yo no soy CPA, pero entiendo que hay una diferencia, según he escuchado a los CPA a decirlo, que si yo me voy a ir por que el Estado lo voy a usar por mi año bono, ¿verdad? Si lo voy a usar año bono, 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año corriente, ese Estado tiene que estar debidamente certificado por un contador público autorizado. Pero si voy a usar mi año económico, no es certificado. Podría ser compilado o revisado. Y eso, desde el punto de vista contable, tiene un peso diferente, un trabajo diferente, y son informes completamente diferentes, según he escuchado a los CPA comentar. Así que, en ese sentido, pues oriéntese, porque si usted escoge el año bono, el informe es un tipo de informe, ¿verdad? Y si usted escoge el año económico suyo, dependiendo cómo decurse su año económico, es otro tipo de informe con otro tipo de peso o carga contable. Si es una cooperativa, pues es un procedimiento para eso, que es ese que está acá, ¿verdad? Y también si usted está en quiebra, si es un patrono en quiebra, usted tiene que asegurarse que usted estuvo en quiebra durante todo el periodo en cuestión. Si la quiebra se radicó dentro del año bono o usted no ha salido de la quiebra cuando el año bono acabe, usted tiene que irse por el procedimiento normal de exención de bono, y eso está dispuesto en el aviso y también en el reglamento, que lo explica muy bien. La ley tiene unas disposiciones misceláneas, ¿verdad?, que también que se trajeron, como que copia del informe de auditoría rendido como resultado de la intervención del Departamento del Trabajo se entregará a los trabajadores y bla, bla, bla. Estos son disposiciones que tengo aquí porque vinieron con la legislación nueva. ¿Dónde está la maña de esto? Bueno, la maña de esto está realmente en el reglamento y en el aviso, que ambos, específicamente el reglamento y también las guías,
tienen cositas y detallitos muy interesantes. Primero, las horas que se toman en cuenta para el cálculo de las horas trabajadas son aquellas, dice el reglamento, real y efectivamente trabajadas durante el periodo de cobertura para un mismo patrono, aunque sean diferentes negocios, industrias o actividades de este. Miren qué interesante está eso. Eso es para efectos del cálculo de las 1.350 horas o de las 700 horas. Pero para efectos del salario, es decir, para efectos de dentro de qué salario yo voy a buscar el %, incluye toda la compensación. Eso incluye las vacaciones y la enfermedad, que no se toman en cuenta como horas real y efectivamente trabajadas para el cómputo de 700 o 1.350, pero se toman en efecto para el salario dentro del cual yo voy a buscar ese 6%, ese 3%, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga, o el 2%, obviamente dependiendo de si es un empleado que contraté luego de la reforma laboral. El pago se puede hacer entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, como les dije, pero no se ve ningún impedimento en que se haga antes, tan temprano como el 1 de octubre, que es una fecha aleatoria que citan las guías y no ve problema como es con eso. Las compensaciones acreditables al bono de Navidad requieren notificación, no pueden formar parte del paquete de compensación preacordado. Es decir, yo no puedo tomar un crédito por algo que ya yo le dije al empleado que era un beneficio que él tenía o que era parte de su oferta de empleo, ¿verdad? Tiene que ser un beneficio que yo voluntariamente le concedo durante el año, que no fue parte de su oferta de empleo. Eso es bien importante. El reglamento 9003 requiere notificación dentro de los 5 días laborables del pago sobre el cual se pretende tomar crédito, según le expliqué. El reglamento 9003 también indica que un empleado terminado que cualifique para el bono debe ser orientado sobre la forma y manera en que recibirá el mismo. Eso casi nadie lo hace y casi nunca ¿verdad? Se hace, pero es así. Y el reglamento 9003 crea la obligación de depositar el bono en el Departamento del Trabajo dentro de los 15 días siguientes a partir de la fecha en que se debió haber hecho efectivo el pago, cuando el empleado no se persona a recoger el mismo. Si es un empleado terminado o es un empleado que está en alguna licencia, mi obligación es, luego de los 15 días en que el pago se hizo efectivo, y no está claro si esos 15 días son contados desde el 15 de diciembre, que es el último día que yo tengo para pagarlo, o desde la fecha en que yo se lo pague a la gente. Lo importante es que usted tome la fecha más conservadora. Si usted le paga el bono a la gente el 30 de noviembre, usted sabe que usted tiene 15 días, desde mi perspectiva, para ser conservador, 15 días desde esa fecha para entonces salir corriendo y aquel empleado que no se personó, ya sea porque estaba terminado o porque estaba de vacaciones o por alguna razón, para consignar ese bono en el Departamento del Trabajo, para depositarlo. Importante, nada impide que usted le pague al empleado el bono de Navidad cuando lo despide, si cumplió con las horas de trabajo y lo despidió en agosto. Eso es perfectamente legítimo y lo puede hacer, es legal. Porque como le dije, lo que usted tiene que notificarle al empleado es que con esta, ¿verdad? Usted le está pagando el bono de Navidad correspondiente al año en este momento y se lo está adelantando porque la ley, el reglamento, perdón, dice que nada impide que usted llegue a ese tipo de acuerdo con el empleado. Y interesante, las guías en la página 97 tienen unas disposiciones bastante tricky, ¿verdad? Porque el cómputo de la cantidad de empleados para determinar la cuantía del bono, el Departamento del Trabajo ha interpretado cuando la reforma laboral no estaba aprobada, ¿ok? Se debe evaluar el universo de empleados que trabajaron dentro del periodo de cobertura sin importar su fecha de contratación. En ese sentido, dicen las guías, para fines de determinar el porcentaje de salario que deberá pagar el patrono como bono, cuando solo trabajen en el negocio empleados contratados previo a la vigencia de la Ley 4, prevalecerá la interpretación que ha impartido el Departamento del Trabajo desde el 2006. Esto es, se entenderá que una empresa tiene más de 15 empleados cuando, esto es bien importante, trabajen 16 empleados o más durante al menos 7 meses en el periodo de cobertura, o cuando al momento de pagar el bono cualifiquen para recibir el mismo al menos 16 empleados. Fíjense, no es que tenga 16 empleados trabajando, es que cualifiquen para recibir el bono. Miren esa diferencia. Es importante. Si coinciden o coexisten empleados con el sistema anterior, que es o el sistema nuevo, que es el sistema que requiere que el patrono haya tenido 21 empleados o más durante 26 semanas, dice el reglamento y la ley, pues en ese sentido yo me voy a poder dejar llevar por el criterio de las 26 semanas y echaría esto a un lado. Eso es cuando coexisten empleados pre-reforma y post-reforma. Para la uniformidad, dice el Departamento del Trabajo, el criterio que se va a utilizar es el criterio que dispone el reglamento, que es que tengo que haber empleado por 26 semanas o más, 21 empleados en la empresa para irme con el bono grande, el bono del 2%, ¿verdad?
con un tope de 600, y si no, eso no sucedió, pues me iría con el bono del 2% con un tope de 300, porque para los empleados contratados después de la reforma, el tope está en el bono, no está en la cantidad de salario a considerar, y eso hace toda la diferencia del mundo. Muy importante, algunas disposiciones, ¿verdad? Interesante, el reglamento del bono de Navidad, que si usted, ¿verdad?, trabaja con esto y va a pedir exención o lo manejamos, es importante que lo examine, ¿verdad?, y lo conozca. Tiene muchas definiciones, como por ejemplo la definición de lo que es bono, la definición de lo que es empleado trabajador, la definición de lo que son estados financieros interinos, la definición de ganancia neta, la definición de horas trabajadas, de instituciones de fines caritativos, la definición de periodo de cobertura y la definición de salario, que como le dije, en ese sentido, incluye incluye sueldo, jornada y paga y cualquier otra forma de retribución pecuniaria, que eso obviamente incluye vacaciones y enfermedad, incluye hasta el pago del mismo bono, para efectos de calcular el bono, en cuanto al porciento de dinero, en cuanto a las horas trabajadas para las 700 y las 1350, es bien claro el bono, el reglamento, que lo que estamos hablando son de las horas real y efectivamente trabajadas. No incluye en ese sentido cualquier hora concedida o cualquier hora pagada por alguna licencia. Son las real y efectivamente trabajadas nada más. Esa es la realidad y eso es lo que dispone el reglamento del bono de Navidad. Sí es importante, nuevamente, que siempre estén pendientes a las guías. Las guías son bien interesantes y tienen unas disposiciones muy, muy particulares. Y quisiera llamarle la atención a unas disposiciones de las guías, ¿verdad? Sobre los errores comunes. Miren, las guías te dicen, algunos de los errores u omisiones más comunes en la presentación de la solicitud de exoneración son que el estado de situación y de ganancias y pérdidas no fue certificado por un CPA. Obviamente eso requiere esa certificación. Y yo he tenido de estas que vienen ahora y estas duelen. Que no se adhiere el sello original del Colegio de Contadores Públicos Autorizados en el estado de situación. A clientes nuestros le ha pasado eso. Y de ganancias y pérdidas presentados. Que el estado de situación y de ganancias y pérdidas se excede o no comprende la totalidad del periodo de cobertura. Que fue lo que le expliqué ahorita. Y no incluir los estados financieros interinos intermedios con la actividad que abarque el resto del periodo de cobertura, no contenido en el estado de su año económico, porque si uso el año económico, también dice el reglamento que tengo que acompañar estados interinos. En ese sentido, porque como puede no coincidir el año económico con el año bono, pues entonces yo tendría que compensar de esa forma. Así que, jóvenes, es importante, como dice el Departamento del Trabajo, y les voy a leer lo que dice el Departamento del Trabajo. Dice el Departamento del Trabajo, exhortamos a los patronos a presentar con tiempo suficiente los documentos en la forma requerida y de conformidad con el reglamento 9003 para que pueda corregir cualquier error o omisión que les sea notificado por la división del bono del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Miren, esas personas allí básicamente tienen licencia para matar. Ellos acceden o deniegan a estas solicitudes y es muy difícil. Básicamente no hay un procedimiento establecido para apelar o cuestionar una decisión de esa naturaleza. Ellos allí lo deciden y si usted pierde allí o se lo deniegan allí, vamos a tener problemas serios para poder cuestionar esa decisión porque realmente no hay un procedimiento dispuesto para ellos. Básicamente ellos tienen toda realmente la potestad en ese sentido. Y es una división pequeña que en este proceso se carga mucho de trabajo. Así que es importante que siguiendo y cumpliendo con el aviso, que tiene unas disposiciones muy particulares y la hoja de entrega tipo checklist, logremos entregar esto con tiempo para que todo, ¿verdad?, salga en ese sentido bien si vamos a pedir la exención. Importante, si usted es un patrono unionado, si usted tiene esa bendición de tener unión, recuerde que usted necesita negociar el no pago del bono de Navidad con la unión. El Departamento del Trabajo o la exención que el Departamento del Trabajo concede no le va a funcionar, no le va a servir, no es vinculante para los empleados unionados. Usted tiene que ir y negociar eso con la unión. Claro, en las guías para la interpretación de la legislación laboral dice que nada impide que yo en un convenio colectivo establezca que las partes han adoptado la determinación del bono
la exención del Departamento del Trabajo y la van a dar por buena. Si el Departamento del Trabajo me exime, también los unidos se eximen. Pero eso requiere que haya un pacto, una cláusula específica en el convenio colectivo sobre eso. Hasta aquí yo llegué, yo los dejo con el relevo, que son las personas que manejan estas complicadas y muy difíciles situaciones en ocasiones. Si tienen alguna pregunta, con todo el gusto del mundo, las podemos atender, porque yo me voy a quedar aquí con ustedes un rato más, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla, jóvenes, ¿ok? Sí, gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora vamos a pasar con Anabel Rosario, contadora. All right, ya estoy fuera. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabel Rosario, contadora senior de alchavo.com, y en la tarde de hoy voy a estar compartiendo con ustedes unos breves detalles en cuanto a nuestros procesos para trabajar el bono de Navidad. Es importante que sepan que en estos próximos días van a estar recibiendo del contador encargado de cada una de sus cuentas unas instrucciones detalladas y el cálculo del bono por email. El licenciado mencionó varias veces que ¿verdad? Que estos cálculos conllevan ciertos análisis. Es a lo mejor complicado y agobiante cuando lo escuchamos, ¿verdad? Todo el detalle, pero quédense tranquilos porque alchavo.com hace el cálculo para ustedes y los reciben por email, ya considerando, ¿verdad?, aquellos empleados que comenzaron antes de la reforma laboral y aquellos que les aplica la reforma laboral, con sus cálculos y sus porcientos correspondientes, horas trabajadas y demás. Así que descansen en que no tienen que hacer ningún tipo de cálculo porque nosotros lo hacemos para ustedes. El año bono, como muy bien dijo el licenciado, comprende el periodo de septiembre 30, en este caso, del 2019 a octubre 1 del 2020. Debe pagarse no más tarde del 15 de diciembre del 2020. Es bien importante cuando vayan a trabajar la nómina del bono de Navidad, activar a aquellos empleados a los que les corresponde bono y ya no están trabajando con ustedes. Esto lo hacen en nuestro módulo de payroll, eliminando la fecha de terminación del empleado temporariamente en lo que trabajan esa nómina del bono. Para pagar la nómina del bono lo pueden hacer dentro de una nómina regular. Podrían usar la alternativa de NSCheck para que entonces lo paguen en una transacción aparte de la nómina regular o corriendo una nómina especial solita para el bono de Navidad. Tenemos la alternativa, ¿verdad? Solicitud de ustedes de sustituirles una columna en la tablita donde someten la nómina normalmente. Una de las columnas que no utilicen o que no vayan a utilizar en esa nómina la podemos sustituir por bono de Navidad para que entonces aquí simplemente pues escriban la cantidad que van a pagar y no tengan que entonces traer empleado por empleado a colocar la cantidad. En cuanto a la dispensa, que el licenciado dio bastante detalle, es importante que sepan que todo patrono tiene derecho a solicitar la dispensa al Departamento del Trabajo para el pago del bono de Navidad, siempre que cumplan con ciertos requisitos, y entre ellos, pues es someter al Departamento del Trabajo estados financieros compilados, revisados o auditados por un CPA en o antes del 30 de noviembre. El cumplir con los requisitos y con la solicitud de dispensa no garantiza la aprobación total o parcial de la dispensa para el pago del bono de Navidad, y recuerden que la determinación no es nuestra, sino del Departamento del Trabajo. La solicitud de dispensa es un servicio adicional. Estos no son unos informes que salen directamente del sistema, así que conlleva un trabajo adicional y por lo tanto de interesarlo deben solicitarlo a través del contador asignado a su cuenta. Deben dejarnos saber en o antes del 15 de octubre para poder comenzar
el proceso de preparación de los estados financieros y someter la solicitud al Departamento del Trabajo. Como les dije, van a estar recibiendo por email instrucciones detalladas. Esto es simplemente unos puntos importantes a señalar. Esto sería todo mi parte. Ahora los dejo con Joan para la sección de preguntas. No tenemos ninguna pregunta publicada. Pueden escribir por el chat alguna pregunta que tengan al respecto para entonces que sea contestado por el licenciado Quintana o por la contable Anabel Rosario. Aquí tengo una. Licenciado, esta pregunta entiendo que es para usted. Vamos. Vamos allá. ¿Qué se harían con los empleados que no pudiesen cumplir con las horas requeridas de 1.350 que se quedaron cortos por las horas de marzo a julio debido a la pandemia del COVID, que no trabajaron y cogieron desempleo? Pues en ese sentido, si no llegan a las 1.350 horas, no cualifican para el bono estatutario. Lo que podríamos hacer si queremos es pues pagarle alguna regalía, ¿verdad? Voluntariamente pagarle el bono o pagarle alguna cantidad o algún bono, pero desde el punto de vista legal, derecho no tienen porque durante ese periodo no estuvieron trabajando y si fueron cesanteados tampoco estuvieron trabajando, si estuvieron cobrando desempleo tampoco estuvieron trabajando. Si yo le pagué con el PPP y no estuvieron trabajando, pues o no fue por horas trabajadas, fue por tiempo concedido o voluntariamente compensado, tampoco estuvieron trabajando, porque como expliqué, las 1.350 horas o las 700 son las real y efectivamente trabajadas, las 700 para los empleados que se contrataron antes. Así que usted voluntariamente puede hacer muchas cosas, pero estatutariamente o por ley no tiene ninguna obligación en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer a los participantes del webinar? ¿Hay alguna diferencia entre empleado exento y no exento? No, para efectos de esta ley no tenemos exentos. Las horas trabajadas son ¿verdad? El beneficio es el mismo. Es muy importante, obviamente, que sucede a veces que como a los exentos nosotros en ocasiones no los ponemos a registrar horas y les imputamos, ¿verdad? El tiempo trabajado y asumimos que son 40 horas o le pagamos a base de un salario fijo, ¿verdad? Y le imputamos 40, pues no podemos venir en este momento a cuestionar que no trabajaron las 40 si le estábamos pagando a base de eso, ¿me entienden? Pero la realidad es que no, la ley no hace una diferencia entre exentos y no exentos para efectos del pago del bono. Después que sea empleado y esté allí, aunque sea un empleado exento, no exento, probatorio, porque de hecho un empleado probatorio que estuvo 8 meses y pico, o 7 meses y pico, 8 meses, puede tener derecho al bono de Navidad, que era algo que debió haberse incluido en la ley, que claro, va a tener medio en ese sentido, porque era su primer bono, en teoría, pero derecho a la mitad, 50%, pero debieron haber puesto una disposición que si el empleado estaba en periodo probatorio no iba a tener acceso o derecho al bono, porque realmente yo no tengo ningún incentivo de darle un bono a una persona que saque en periodo probatorio. No tengo un elemento de retención y tampoco tengo un elemento de compensación porque la persona no está conmigo allí. Pero en ese sentido, ¿verdad? No hace, no, habría que pagarle en ese sentido el bono, pero no hace diferencia entre probatorios, temporeros, on call, stand-by. Si tiene las 700 trabajando antes o trabajando con ustedes de antes del 26 de enero del 17 o las 1.350, ese beneficio le nace en el papel. Continuamos con las preguntas. ¿El periodo considerado del bono de Navidad siempre ha sido del 30 de septiembre al 1 de octubre? Desde que la ley está vigente, sí, es lo que llaman año bono. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan nuestros participantes del webinar? Pueden escribirles por el chat. Todavía tenemos minutitos.
Tengo otra por aquí. ¿Hay alguna diferencia entre empleados? Esa ya la contestamos. Okay. ¿Algún gasto que no se debe considerar para el propósito del 15%? Eso te lo puede contestar un CPA. Yo no conozco la intríngule de esa dinámica. Tengo otra por acá. Sobre los 15 o 16 empleados, en efecto, ¿son los que cualifiquen para el bono? Pregunta. Eso es lo que dice la guía, y lo que dice la guía es clara en ese sentido. Es para efectos, es para efectos del cálculo de la diferencia, sí. Como les leí, la guía te hace la diferencia de que serían 16 o más, según el cálculo anterior, ¿verdad? 16 o más en el momento del pago del bono, o durante 7 meses del año, en algún momento 16 o más, ¿verdad? Pero el criterio nuevo de ley es, para los nuevos, los que contratamos después de la reforma, es 21 empleados durante 26 semanas del año, ¿verdad? En ese sentido, lo que la guía te aclara es que si tú tienes conviviendo poblaciones, que es una empresa que está fundada desde antes de la reforma y hay empleados de ambos lugares, para efectos de uniformidad te vas a ir por criterio del número de empleados por 26 semanas o más, que es lo que dice la guía. Otra pregunta. Licencias pagadas por COVID federal, donde el empleado no trabajó pero sí cobró. Entonces, ¿el porciento debe incluir la compensación del pago por la licencia del COVID? Sí, para efectos del pago de los 10,000, sí, para efectos del tope de los 10,000 o para efectos del 6% para los contratados antes o para efectos del salario dentro del cual voy a buscar el 2%, sí, pero no se consideran horas trabajadas para efectos de, porque básicamente es cualquier remuneración. Lo único que excluye son las propinas y los servicios, los costos de servicio, los cargos por servicio que se cobran en los restaurantes y eso está excluido. Como que se cobra en el restaurante y a veces el patrono pues los pasa o toma un crédito por ellos y lo forma parte del salario cuando le paga los 13 porque son tipped employees. Pero todo lo que recibe el empleado, cualquier remuneración por pago de una licencia, va a estar ahí. La maternidad, el pago del FFCRA, todo eso. No veo más preguntas. No veo más preguntas por acá. Bueno, si no tienen más preguntas, pues hemos finalizado este webinar sobre el bono de Navidad. Siempre, ¿verdad? Subimos los videos grabados a YouTube. Se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube, alchava.com. Y cada vez que subamos un video nuevo, pues le va a llegar la notificación. De igual manera, también enviamos el material para que lo tengan en su correo electrónico. Tengo otra pregunta por acá, licenciado. ¿Han expresado cuál será el proceso para depósito del bono no cobrado, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia y las oficinas no reciben patronos? Pues mire, normalmente lo que se hace en esos casos es que se puede enviar por correo y se va a entender, ¿verdad?, que el matasello es la fecha de que se entregó o que se radicó o se depositó. Así que sería enviarlo por correo en ese sentido, la opción al negociado de normas del trabajo acá en San Juan. Bueno, esa fue la última pregunta. Sin más, ¿verdad? Nos despedimos. Le damos las gracias nuevamente al licenciado Quintana por estar con nosotros en el día de hoy y hablarnos sobre lo que es el bono de Navidad en una perspectiva laboral, y también a Anabel Rosario, que nos habla un poquito más de lo que va a ser el proceso con nuestros clientes de alchava.com. Muchas gracias por la invitación y éxito a todos los que estén en salud. Gracias a usted. Excelente día. Buen día a todos. Gracias y buenas tardes. Igualmente.